Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si lo das se van, esos datos tuyos se van. Si los das se van, esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados. No los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. ¡Exacto! Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, mis amabilísimos televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Sabia decisión si usted pusiere su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica que regentan esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyelo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, vamos a iniciar el programa hoy con notas notables, como yo le llamo a esto. Primero, me satisfizo mucho leer una noticia ayer sobre el EPA. El EPA es este acuerdo de libre comercio que tenemos con las naciones europeas que están dentro de la Unión Europea. Se le llama EPA a ese acuerdo. Y la señora embajadora de la UE aquí, o de la Unión Europea, la señora Katja Akfel, ella es la embajadora de la Unión y ha dicho que República Dominicana es el país de la región que ha hecho el mejor uso de las preferencias del Acuerdo de Asociación Económica Unión Europea-Cariforo. Resaltó que el comercio bilateral
se ha triplicado desde su entrada en vigor y hoy casi el 60% de las exportaciones dominicanas a Europa son productos industriales de un valor añadido creciente. Y eso es lo más importante. Porque antes decíamos nosotros que los europeos y los mismos norteamericanos quieren comprarnos materias primas. Pero y nos abren los mercados para materias primas, así como se le llama primas o primarias, sin ningún valor agregado. Entonces, si somos exportadores de pieles, nos abren los mercados para exportar pieles. Pero si les mandamos zapatos, nos ponen entonces unos aranceles para que no podamos competir, porque así es que son. Pasa con la piña y las frutas principalmente. Si yo proceso la piña aquí en rodaja y la mando a Europa, me le ponen allá impuestos. Si la mando como fruta fresca, entonces entra a todos los mercados. Por eso, esto me llamó la atención, porque eso está muy bien que la Unión Europea haya abierto sus mercados, no solo para las materias primas, sino para ya materias primas trabajadas, es decir, con valor agregado. La República Dominicana es también el mayor proveedor de productos agrícolas orgánicos. Ustedes me han oído hablar mucho de los orgánicos en cacao. Somos el líder de exportadores de cacao orgánico, pero exportamos café orgánico también y otros productos orgánicos, vegetales y frutas, etc. Resaltó la embajadora durante la premiación EPA en el marco de los 15 años de firmado ese convenio. Es decir, fue en el 8 que se firmó. Entonces se han mencionado en el reconocimiento varias MIPYMES, también 8 compañías que se destacan por haber aprovechado los beneficios del acuerdo al exportar o importar bienes y servicios entre Europa y la República Dominicana. CONACADO está ahí, la Confederación Nacional de Cacaocultores Dominicanos, porque CONACADO reúne a los principales productores de cacao orgánico y lo procesa también aquí, porque le da también valor agregado con una planta muy grande y muy moderna que tiene instalada en San Francisco de Macorís, CONACADO. Entonces, en la categoría de bienes, en servicios a Pulpo Pots, como MIPYME exportadora, ganó Educology. En mujer exportadora resultó ganadora Jalca Industrial, y en sostenibilidad y economía circular se premió a Iberostar Group. Además, fueron premiadas la empresa Evergo por innovación y también en el renglón Comercio Justo, junto a Banamiel, al Grupo Barceló, lo premiaron en la categoría inversión. Eso está muy bien. Yo felicito a todos esos pequeños agroempresarios o agroindustriales también que se destacan en darle valor agregado a los productos dominicanos. Tienen ese mercado europeo, ganar un mercado da mucha lucha. Por eso es que uno hace estas observaciones. Con ese caso de Haití, es penoso que nosotros, buscando reconocimiento, buscando buenos espacios, pero espacios que exigen al país que seamos muy buenos productores para poder exportar a esos mercados tan exigentes. Entonces, un mercado poco exigente como el de Haití, que es el que tenemos ahí para, como quien dice, para satisfacer a los malos productores locales o deficientes. Entonces, hemos cerrado ese mercado. Ahora andamos, como dicen, con la mano en la cabeza, con muchos productos que se podían canalizar por ahí. Pero hay que destacar esa noticia de la Unión Europea, porque el EPA es como el DERE-CAFTA.
y precisamente del Derek Kafta, fíjense que el gobierno reacciona como por impulsos. Ya no hablan del Derek Kafta, porque todos son como olas cíclicas y críticas al mismo tiempo. Es decir, hicimos las previsiones para los problemas climáticos, no lo hicimos. Ahí están los resultados. Todos los años viene una temporada ciclónica. ¿Qué hay que hacer? Tomar las previsiones, limpiar invernales, hacer filtrantes, qué sé yo, recoger basura, limpiar algunos drenajes, cañadas, etcétera, y prepararnos para lo que venga. No, que venga lo que venga. Así es que actuamos. Entonces, el dengue. Fumigamos. Las unidades de fumigación aparecieron después del escándalo y después de demostrarle a las autoridades que estaban desprevenidas. Vino esa ola de dengue, la ola de cólera. Vuelve la ola de cólera, entonces también lo agarra, como se dice, en la imprevisión. Entonces, así vienen las cosas. Este caso del Derek Kafta, se puso el tema, las autoridades reaccionan y hacen el aguaje de que están haciendo muchísimas actividades y trabajo para corregir ese problema y evitarle problemas futuros cercanos, futuro inmediato a los productores de arroz. Bueno, hay que salir para Washington, comisiones. El presidente se reunió con el presidente de los Estados Unidos, no se sabe si le habló de eso. La embajadora dominicana en Washington, siempre cuando se habla de eso aparece de una vez que están trabajando, pero usted no ve los resultados. El canciller dijo, no hace mucho, que ya habían medidas que se estaban avanzando y el ministro de Agricultura, ya tenemos referencia de las cosas que se están negociando, pero no sabemos nada. Cuando venga el toro, como dicen, con los cuernos bien dirigidos, entonces ahí aparece la improvisación, porque así es que actuamos. Ustedes verán, pronto viene una ola de problemas, probablemente con las cárceles. Nadie habla de las cárceles, del hacinamiento, nadie habla de eso. Pero viene un pleito, matan 3 o 4 reclusos y ahí aparece el tema en primer lugar. De las parras no se habla. La nueva cárcel, pero no se sabe en lo que está, hasta que aparezca un periodista que vaya, o un fotoreportero, le tire una foto a las parras y tal vez la hierba está tupida y crecida, que tal vez impide hasta ver los edificios. Y entonces ahí comenzamos a hablar de las parras y inmediatamente sale una excusa diciendo que las parras están en evaluación y que eso es una labor de chapeo que hay que hacer, pero que las lluvias han sido muy intensas y no dejan que se trabaje, porque todo es una excusa. Y así va pasando con toda esa ola de problemas que siempre afloran en sociedades tan poco manejadas con la previsibilidad requerida en tiempos tan difíciles, climáticos y tiempos políticos, sociales, etcétera, que han aparecido en la humanidad en estos tiempos. No hablo de la pandemia porque eso fue un problema que le llegó a todo el mundo. No se puede criticar que llega, al contrario, se elogió que las autoridades trabajaron muy bien en ese momento. Pues con refiriéndome al EPA de nuevo, caigo en ese acuerdo, fue firmado en el 8. Sin embargo, yo no oigo, los que firmaron ese acuerdo no se autoelogian, ni andan haciendo alardes de que hicieron ese acuerdo que hoy beneficia al país. Nada, se hizo porque esas son las cosas que tienen que hacer las autoridades, porque para eso que lo eligen, para que hagan el trabajo, para que funcionen. Pero aquí, señores, esto está, en esta administración principalmente, están que celebran todo. Todo le buscan resaltarlo con una propaganda
y una propaganda mediática verdaderamente exagerada. Por ejemplo, hoy somos Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. Somos Cambio. Miren esa página. Esa es una página completa que publica el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME y su impacto en la economía dominicana. Reconocimientos y logros. Los reconocimientos, porque ¿cuántos? Si es por reconocimiento, aquí hay funcionarios mediocres que usted va a la casa de ellos y tienen, como se dice, una rumba, un montón de placas y diplomas que le regalan y le dan, porque lo que más aparecen son gente haciendo reconocimientos en este país. Pero fíjense el dinero del pueblo. Miren dónde usa el ministro de Industria y Comercio para él promoverse su figura, porque es un político que vive pensando 24 horas con la apariencia de presidencial, quieren venderse como un reformista, imagínense ustedes, pero esos son de esos reformistas oportunistas. Entonces quieren promover sus figuras a base del dinero público, pero es que el gobierno no tiene control de sus funcionarios. Por eso que uno hace las críticas, porque ¿cómo es posible que el gobierno tolere tanto dispendio en estos funcionarios, sabiendo que eso es para promoverse políticamente? Pero más que eso, mientras este señor se promueve, el ministro de Industria y Comercio, con dinero público, porque eso no lo paga él de su bolsillo, entonces la gente que fue vapuleada en Santo Domingo Oeste y en todo el país por las inundaciones, esperando la ayuda, que le llegue algo, gente que está debatiéndose entre el lodo, las enfermedades, las plagas de mosquitos, de dengue, durmiendo en malas condiciones porque perdieron las camas, los colchones, se le dañaron los electrodomésticos. Entonces, el dinero público, miren que lo usan los popis. ¿Ustedes creen que el gobierno puede darse el lujo de estar gastando el dinero público en esto con tantos dominicanos en condiciones precarísimas? Eso no puede ser, pero es que este es un gobierno manirroto del derroche. Y yo creo que eso le va a afectar más a Luis Abinader en su reelección, que la gente está tomando nota de esas cosas. Esas reelecciones, la gente piensa, o algunos políticos piensan que la reelección se puede hacer porque el dinero es suficiente. Con dinero ganamos. Tenemos todo el dinero del mundo, tenemos todo el control, cogemos préstamos, tenemos un Congreso que nos aprueba préstamo y préstamo y préstamo y regalamos y derroche y damos. 1.500. Óigame, aquí no había pasado un gobierno que diera tanto dinero como el gobierno de don Luis Abinader. Pero es regalando el dinero, no es el de Luis Abinader, es el dinero público. Y el compromiso de préstamos con un déficit presupuestario altísimo. Entonces regalamos el dinero. 1.500 pesos de los bonos navideños. Una cosa de loco. Entonces, cuando hemos tenido presidentes de verdad en este país, que son austeros, esas cosas no se pueden ver, porque que eso es un desorden, eso es un manicomio administrativo. Estar repartiendo el dinero público, un dinero que no se gana, que no es producto de la producción, valga la redundancia, es del préstamo fácil. Otorgan pensiones, otorgan títulos, regalan los bienes públicos. Las reelecciones se ganan con obras. El presidente Abinader tiene que darse cuenta que las obras son las que dan el valor político a la reelección. No es el dinero, y la prueba fue ese fracaso, ese esplendoroso fracaso que acaba de pasar el gobierno en esas sencillísimas elecciones de ese colegio de abogados.
de la República Dominicana. Una cosa ridícula, ver un gobierno gastando dinero, dando 4 o 5 millones de pesos a un tigre para comprarlo y hacer ver a la población nacional que la reelección tiene que ganar las elecciones aquí, porque maneja el poder y maneja el dinero. Eso no va a triunfo, presidente. Tenga cuidado con esas cosas, porque mañana eso lo que van a traer son cuestionamientos a la propia administración que usted tiene bajo su mando. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, como se sigue debatiendo el caso de Aerodón, de ese contrato, y Leonel Fernández insiste con un discurso serio, enfrentando ese problema, que entiende que ha habido un mal manejo, poco transparente, no necesariamente doloso, no lo ha dicho Leonel Fernández, se cuida, un hombre muy prudente, y simple y llanamente dice que es inconstitucional lo de la ley y que además la falta de transparencia en ese acuerdo otorgado así, ese contrato en forma tan, qué sé yo, tan complaciente. Hoy la empresa, como para enneblinar, o no enneblinar, sino como para aquietar las aguas, anuncia que va a hacer una nueva terminal, que va a invertir 250 millones de dólares. Y eso es una forma como para, repito, para debilitar la opinión negativa que pueda ir acumulando esa institución. Pero yo le voy a decir lo siguiente, como dominicano que no soy un joven de los de ahora, que uno viene viendo cosas del pasado. Pero le voy a decir lo siguiente.
El hombre que está llevando a cabo esas críticas muy duras y muy severas se llama Leonel Fernández. Que Leonel Fernández sabe lo que está diciendo porque no es un hombre improvisado. Y además, no es hombre de odios gratuitos ni de púas vengativas, hemos dicho. No desenvaina la espada tan fácilmente. Es un hombre que siempre tiene su espada envainada, porque eso es Leonel Fernández. Y esos cuestionamientos que está haciendo Leonel Fernández, que sepan que ese señor puede ser presidente de la República mañana, porque él es un competidor. Las encuestas, uno no se puede... Ya hay una guerra de encuestas. Han aparecido dos. Hoy aparecieron dos. Una da al presidente con 56 y a los otros lo deja congelado. A Leonel y al señor Abel Martínez quedan congelados con la de Greenberg, con los mismos números que le dio Greenberg, se lo deja a esta nueva. Y otra entonces que da a Leonel con un 37, qué sé yo, y a Luis Abinader con un 42, un 41. Es decir, eso es una guerra de encuestas. Pero en esa guerra de encuestas, que se sepa claro, que en el año 1996 pasaba así. Peña Gómez pensaba que era un Luis Abinader de su momento. O Luis piensa que debe pensar que es un Peña Gómez del 96, Luis Abinader, con una diferencia, que Peña Gómez no estaba en el poder, el que estaba era Balaguer. Y en este caso Luis está en el poder, pero que no se fíe del dinero, como estábamos nosotros diciendo, porque comienza a repartir el dinero y va a terminar muy mal. No es el dinero. Por eso le decíamos, presidente, son las obras. Entonces, de ese contrato, si Leonel Fernández ganara la presidencia y pide una revisión de ese contrato, que los franceses no aleguen, porque a la misma embajadora o embajador de Francia, creo que es un embajador, yo le voy a decir desde aquí, oyó usted, señor embajador, su excelencia, no sé cómo se llama, póngale atención o nota, o haga anotaciones de lo que está solicitando Leonel Fernández. Porque si ese señor llegara a ser presidente de la República y pide una revisión de ese contrato, por las dudas que dejan, que no se alegue que no hay seguridad jurídica y que va a salir Francia, y que mira que vamos a castigar a la República Dominicana por vía de la EPA, del Acuerdo de Libre Comercio, que la Unión Europea no le va a dar ayuda. Que se queden sin ayuda, tengan cuidado con esas cosas, porque después que vienen esas revisiones, esas grandes compañías se creen que son irrevisables, no revisables, y se montan en el caballito de la seguridad jurídica que debe primar para que la inversión extranjera fluya al país. Y eso fue lo que pasó también aquí con Canadá, cuando yo citaba el caso de Falconbridge allí. Que Canadá, entendían tal vez los canadienses que Balaguer no podía revisar un contrato que incluso lo había firmado su propio gobierno. Que Falconbridge no era revisable porque eso era una multinacional muy famosa, muy poderosa, y que un paísito tan pobre como la República Dominicana no podía revisar ese contrato. Pero Balaguer le pidió revisión al contrato y hubo que revisar el contrato de Falconbridge. Un contrato que lo dio Balaguer, lo firmó Balaguer, porque el país no era sujeto de crédito ni de nada, un país que acababa de salir de la Revolución de Abril, resquebrajado su fuerza productiva, un país que no podía pagar ni la nómina pública. Era un país que no estaba sujeto al crédito, prácticamente. ¿Qué inversionista se iba a meter en un país que acababa de salir de la revolución con una intervención norteamericana? Y en las condiciones que estaba la situación nacional, de que los mismos revolucionarios decían que la revolución estaba al doblar de la esquina. ¿Quién iba a traer un peso a este país? Entonces Balaguer, para darle confianza al país y a su régimen, me imagino,
digo yo, pensaría, bueno, vamos a darle un aval del gobierno porque es la única garantía que puede tener un inversionista extranjero como Falcon Bridge, que quiera invertir en República Dominicana, un país que está prácticamente intervenido por las tropas norteamericanas todavía. ¿Qué inversionista iba a caer en este país que no fuera con un aval de ese tipo? Entonces Balaguer sabía que esas cosas eran así, pero se quisieron comer vivo a Balaguer y se lo comieron los izquierdistas. Era un vendepatria, que Balaguer aquello. Cuando Balaguer pidió la revisión del contrato, ninguno aparecieron. Los mismos críticos no aparecían, aparecieron los balagueristas para defender a Balaguer. Entonces Balaguer logró revisar ese contrato por encima de la Guerra Fría, por encima de Francia, de Canadá, y por encima de que esa empresa era una multinacional. Entonces, estas empresas francesas que sepan que ese señor que está pidiendo revisión podría mañana ser presidente de la República y si exige una revisión de ese contrato, que no se alegue, repito, que está en crisis la seguridad jurídica para los inversionistas extranjeros, porque ustedes saben lo que están haciendo. Ustedes saben que eso es pecaminoso lo que se está haciendo con ese asunto de ese contrato, dado en forma como tan acelerada. Eso no es bueno. Pero en el país la experiencia parece que la gente las olvida. Yo no sé qué es lo que le pasa a los gobernantes muchas veces, pero pasan esas cosas. Y yo no dudo que venga un hábil inversionista y pida que le arrienden la zona colonial. Porque así como se está arrendando los aeropuertos en la forma que se está haciendo, cualquiera puede pedir que le arrienden la zona colonial. Póngamela 30 años para yo sacarle ventaja a la zona colonial. Ahora yo cobro por las visitas de los turistas a los monumentos y me encargo de cuidarlo y limpiarlo, y porque siempre se buscan todas las excusas. Aquí hay gente que está loco por administrar hasta las presas. Y gente que pidió que se le vendieran las presas, las represas, para tener control, no de la energía nada más, no del agua de los acueductos y cobrarla. Porque así son los inversionistas también. Y las redes eléctricas, ¿cuántos no quieren que le vendan las redes eléctricas? Que por eso hablábamos ayer de ese caso, de El Espía, del periódico Diario Libre, que tomó una nota de una entrevista que le hicieron a Leonel Fernández, y los mismos entrevistadores pensaban que Leonel Fernández no tenía salida para esa pregunta de que había privatizado Acorde y que había privatizado CDE. Oigan todas las cosas, y la gente lo cree que fue Leonel. Yo he oído gente que dice que Leonel Fernández descalabró el CEA. Era lo que yo decía ayer. Y yo digo que cuando Corde ya estaba prácticamente de muerte, Leonel Fernández era un muchacho, un mozalbete. ¿Qué quedaba? La tabacalera, Molinos Dominicanos, o pintura existía, pintura Pidoca existía, Fasaco existía, la fábrica de clavos Enriquillo existía. Leonel Fernández hizo ahí un bloque de edificios. Existía la fábrica de cordelería de Saco y la industria de sal. Existía la cementera, Cemento Colón. Existía FADOC, la fábrica dominicana de calzado para asuntos militares que tenía Trujillo. Existía la armería de San Cristóbal. Existía la licorería La Altagracia. Existía Seguro San Rafael. Existían, ¿y cuáles más? Ya uno ni se acuerda. La inmobiliaria que tenían, la Dominican Motors, existían esas empresas. Esas son de las 35 empresas que Leonel Fernández entregó. Porque, señores, como Balaguer la quebró, o fulanito, ya esas venían heridas desde que mataron a Trujillo. Pero resulta que en esos 6 años Balaguer no estaba en el poder. Y usted sabe los militares
y los corruptos políticos que devastaron todos esos bienes que dejó la tiranía trujillista. Porque la Hacienda Fundación no fue Balaguer que la depredó, ni fue Leonel Fernández que depredó la Hacienda Fundación, ni don Antonio Guzmán, ni Salvador Jorge Blanco. Pero así es que hablamos. Y cuando yo digo que el verdadero sepulturero del CEA fue Hipólito Mejía, entonces se rebelan, pero es la realidad. Y lo dije aquí, lo he mantenido muchísimas veces, el ingenio Catarey fue cerrado por malas sugerencias que se le hicieron a Antonio Guzmán en su gobierno. El propio Hipólito Mejía, siendo ministro de Agricultura, le quitaron 12 o 15 mil o 20 mil tareas de tierra al ingenio de Villa Altagracia, al ingenio Catarey, para sembrar piña, la Frudoca, socios de entre todos esos amiguetes. Sembraron las piñas de Frudoca, pero le quitaron la tierra al ingenio Catarey. Ah, no, le vamos a suplir la caña, se la suplimos de Jaina, en camiones van a ir de aquí a Villa Altagracia, eso es un paso. ¿Y qué pasó? No pudieron suplir la caña de Jaina para el ingenio Catarey. Y el ingenio Catarey tuvo que cerrar sus puertas. No lo cerró Leonel Fernández. Porvenir está abierto, pero Santa Fe, Quisqueya y Consuelo, eso ya Santa Fe había cerrado el tiempo del doctor Balaguer. Quisqueya, Consuelo, Boca Chica, Osama y Jaina se lo concedieron a los mexicanos, pero los mexicanos se fueron y entregaron los ingenios. ¿Y qué hizo el régimen que recibió? Se lo dio a un compadre. Ese compadre administró esos 5 ingenios sin concurso de la CREP. Ah, pero Leonel Fernández regaló los ingenios. Pero ese caballero, que era el compadre del presidente de la República, dejó una deuda de 400 millones de pesos al CEA. ¿Quién fue el que enterró el CEA? Porque esas son las cosas. ¿Por qué no vamos a decir esa verdad? Y yo lo digo aquí, lo he repetido muchísimas veces y nadie me refuta. No sé por qué, porque eso parece que yo estoy hablando mentira. Debieran refutarme. Hasta ahora no he recibido ninguna llamada de alguien que me refute por eso. Porque es la verdad. Pero así es que andamos. Este es un país especial. Ahí vi hoy, y esas son de estas notas que uno tiene que decir, llamarle la atención. En el Ministerio de Agricultura, las protestas a cada rato. Productores del Cibao protestan por altos costos de los insumos. Hoy, ¿dónde están las subvenciones y los...? Porque se ponen a hablar de subvenciones a un sector que consume centenares de miles de pesos en crédito o en inversión para las cosechas. Entonces vienen y le dicen, no, le vamos a dar un subsidio de 2.000 millones de pesos. ¿Y usted cree que eso es dinero? Se lo vamos a dar un subsidio en fertilizantes a los productores de arroz. Eso es una migaja. Y los demás productores. Entonces se hacen alardes, se quiere hacer ver a la gente o a los productores que las autoridades le están dando un respaldo compensatorio a los productores. Pero eso no es suficiente, porque es que estamos hablando de cientos de miles, de varios cientos de miles, de millones de pesos que se tienen que invertir en la agropecuaria. Productores del Cibao protestan por altos costos. Bien, eso se sabe, pero no lo quieren ver las autoridades. Hoy el ministerio paga 140 millones de pesos, le regala a los bananeros. Muy bien, son productores también y necesitan que se les dé apoyo. Pero son productores que venden en dólares. Por lo menos tienen una estabilidad. Han sido afectados por lluvias, inundaciones, etcétera, pero todos los demás también. Sin embargo, hoy hay una protesta por 300 millones de pesos que se le debe de 2021 a la maquinaria agropecuaria.
los dueños de tractores, que son los que preparan los terrenos para sembrar los cultivos. No le paga el gobierno. Entonces, ¿para dónde que vamos? Pero en forma rimbombante se hace un pacto de nación. Y fíjense que la encuesta de Greenberg revela un 62% de la población nacional que ha hecho conciencia de lo que la inmigración haitiana es un caos, un desastre. Pero nosotros somos muy nacionalistas, de cartón, porque uno defiende el país. Entonces, esos productores, esos dueños de maquinaria agrícola, son parte de la mecanización, pero el gobierno hace alarde, mediante el pacto de nación, de que tiene 3.000 millones de pesos, como si eso fuera la cantidad de dinero para cambiar el rumbo de la mano de obra haitiana en la República Dominicana para que sea sustituida por tecnologías. Pero ahí están las muestras, eso es tecnología, el tractor es tecnología, presidente, y la sembradora, quién sabe lo que usen además, o las zanjeadoras, las dicheras, y los surqueadores, y los cultivadores, y toda esa maquinaria que se usa en los cultivos del sector privado, alegan que le deben 300 millones de pesos. ¿Y por qué no lo pagan? Entonces lo que se escribe en el pacto es muy fácil, escribir en un pacto de nación, que no han hecho nada con el pacto de nación. Vamos a una pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si lo das se van, esos datos tuyos se van. Si los das, se van. Esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados, no los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. Exacto. Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Bien, vamos a recordarle que el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta, que desde ayer ya está en la red, mejor dicho. ¿Lenidad o rigor? Tal es la cuestión. Ese es el tema, el título de La Pregunta, ese blog de la red de internet que el doctor Castillo utiliza para llegar a los jóvenes y a los menos jóvenes, un poco más maduros, que es una generación muy activa en esos medios de comunicación digitales, que el doctor Castillo sabe que ese es un medio para llegarle a jóvenes, como él muchas veces señala, que habla para los jóvenes y ahí escribe para los jóvenes. Son trabajos muy profundos de sus reflexiones y hay que leer a Marino Vinicio Castillo. Bueno, de mis colaboradores del extranjero, yo tengo un colaborador especial que es un verdadero intelectual y me refiero a José Café. José vive en Barcelona. Es un intelectual económico y de muchos conocimientos en todas las áreas. Un hombre de amplia experiencia. José comenta, todos los días me comenta los comentarios, para decirlo así, repetido o casi como cacofónico, vamos a llamarle también, o redundante. Pero José hace comentarios sobre los comentarios que yo hago y hace observaciones y dentro de sus comentarios me parece válido que yo lea algunos de ellos porque él es, repito, una persona de muy amplios conocimientos y además un dominicano muy ocupado, preocupado por todo lo que pasa en el país, aunque viva allá en Barcelona, donde vive José Café. José me escribió una nota ayer sobre la reelección sin construcciones. Yo he hablado muchas veces de la falta de construcciones, que estos gobiernos, yo no sé qué es lo que le pasa a los gobiernos del PRD, son así. Los gobiernos del PRD odian las construcciones. Yo no había visto una cosa igual. Viene esa conducta desde Bosch, viene esa conducta con los tiempos de Peña Gómez, don Antonio Guzmán. Entonces yo he hecho el cuento aquí de las escuelas de don Antonio Guzmán. Aquellas escuelas ligeras, baratas, techadas de abeto cemento, paredes no violinadas, no empañetadas, pisos sencillos, puertas y ventanas sencillas, generalmente escuelas pequeñas para muchas comunidades, se iban haciendo muchas escuelitas de este tipo. Vino el ciclón David y no dejó una parada, porque materiales muy ligeros y construcciones muy ligeras. Balaguer, que era, como se dice, el toro, al toro que había que lidiar, entonces hacía sus palacios escolares, pero el PRD criticaba los palacios escolares porque eso eran dispendiosos. Se gastaba el dinero, pero Balaguer era un hombre que recaudaba el dinero, no lo buscaba en préstamo como hacen ahora. Entonces, hay una sequía de la construcción. El gobierno gasta un tiempo remozando obras o ampliando o arreglando obras, por ejemplo, poniendo asfalto, pero yo nunca vi a Balaguer en esa cosa de callecita, que van a pavimentar una calle allí, que el presidente vaya a inaugurar eso, o remozando una obra, pero este gobierno por un remozamiento de un multiuso para canchas deportivas, el presidente va a inaugurar eso, a inaugurar lo inaugurado. Yo no sé, ¿por qué? Porque este gobierno ha manejado 3 billones de pesos, 30.000 millones de dólares, pudiera exhibir músculos por todo el país, porque ha manejado dinero de más. Pero el dinero se ve regalado, bonos, pensiones, regalo por allí, tarjeta por aquí, gasto por allí, mucha prensa, y así está el dinero público.
a los gastos corrientes y no a los gastos de capital. Entonces, la sequía en obras es notoria. Siempre hemos dicho nosotros que el PRD viejo, usted le preguntaba a un PRDista, yo me acuerdo, los balagueristas siempre para ver los PRDistas, como se dice vulgarmente, gagueando, porque uno le preguntaba, cítame 10 obras hechas por el PRD en los 8 años de gobierno del PRD, y era un gagueo, como dice. No se podían citar 10 obras importantes, porque patinaban, como se dice coloquialmente. Esas cosas se han quedado como vigentes. Mi amigo José Café, que es un veterano, un técnico que sabe todo lo que ha pasado en República Dominicana, me escribe esa reflexión. Reelección sin construcción, dice José Café. No me sorprendería que Abinader gane las próximas elecciones sin construir. Y es verdad, porque los tiempos ahora son distintos porque tienen una masa de dinero para regalar y para prácticamente, fíjense que se van a comprar a la franca decisiones o voluntades políticas. Verbo y gracia, lo vimos en el colegio de abogados. Dice José Café, no me sorprendería que Abinader gane las próximas elecciones sin construir. Juan Bosch y Peña Gómez nos enseñaron a odiar las construcciones. Cada una de ellas en su momento era un paso hacia atrás y no hacia adelante para nuestra supuesta clase pensante. Mucho se habla de subdesarrollo, pero nadie dice que una manera de salir de ahí es construyendo obras de infraestructura. Las mismas generan empleos hoy y servicios mañana. Excelente. Esa es una reflexión clara, porque José conoce el país. Pero ¿cuántas veces así mismo lo hemos expuesto nosotros? Porque que estos gobiernos no construyen. Entonces, peor, lo ofrece, lo promete, pero no se hace. O terminan haciendo las cosas muy lentamente, como se dice, a paso de tortuga, y se contrae, qué sé yo, la velocidad del gobierno se ralentiza, y entonces es difícil ver la gente. Usted ve las poblaciones, como se dice, exigiendo que le hagan sus obras prometidas y nadie da la cara por el gobierno. Pero es lo que dice José Café, es posible que Abinader gane las elecciones sin entregar obras remozadas y pavimentadas. Yo recuerdo, y lo he dicho aquí, que cuando se hizo Invivienda, ese proyecto lo arrancó el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco. Una locura, proyecto inmenso, no sé ni cuántas, creo que eran más de 8,000 o 10,000 viviendas que comenzaron a levantar allí. Un proyecto enorme y muy ambicioso. Balaguer, que viene al poder en el 86, encuentra el proyecto y comienza a trabajarle, porque Balaguer dijo, no, ese es un proyecto que ya está iniciado, tiene muchísimas construcciones hechas, vamos a trabajar con el proyecto. Balaguer comienza a hacer pequeñas partidas de bloques, de apartamentos, pero se le dan los servicios, las calles, el alcantarillado pluvial y sanitario, la electrificación, los teléfonos, qué sé yo, los servicios, la iluminación, todo, y se va haciendo el proyecto por etapas. Pero Joaquín Balaguer nunca fue a inaugurar un apartamento de Invivienda. Mandaba al señor Bello Andino, que en paz descanse, Bello, que fue el último de los balagueristas que se fue. Nunca yo vi a Balaguer que fue a inaugurar obras en Invivienda, porque ese proyecto no lo arrancó Balaguer. Menos hacía remozamiento, Balaguer no iba a eso. Mandaban a hacer, porque eso no eran obras tan, diríamos, tan emblemáticas. Un remozamiento de un polideportivo. ¿Cómo el presidente? El presidente va a inaugurar un punto de referencia del gobierno para dar información a la gente en Villamella. Pero venga acá, hermano. Pues yo he dicho aquí, ya lo que falta es que Quique Antún invite al presidente y lo lleve a un torneo de gallos, a dar la primera salida, que salgan 2 gallos a darse
espuelazos o sus picotazos. Increíble. Pero, repito, como dice José Café, Abinader puede ganar sin obras. Porque repartir dinero parece que es mejor que construir. Vamos a esperar los resultados. Pero era lo que decía Ramón Alburquerque, que el pueblo no come dólar. No, Ramón, lo que se come el pueblo es hay que con dólares. Miren lo que dicen los productores. Los insumos están muy caros. Póngale atención a todo ese tipo de problemas. Eso no es solo repartir dinero, repito. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.